Él es el actual presidente del Tribunal Supremo de Justicia, el legítimo, ¿no?, constitucionalmente. Él es Antonio Marval. El doctor Antonio Marval fue director de prisiones y fue viceministro de Justicia del año 96 al año 98, es decir, con Caldera II. Yo quisiera que desde el punto de vista legal, ya que aparentemente el venezolano se ha dado cuenta, aquellos que querían una intervención extranjera, y que todos piensan que debe ser afuera, los de afuera los que deben solucionar el problema y no que es un problema venezolano para solucionar los venezolanos sin armas, por ahora. Desde el punto de vista legal, constitucional, hay varias preguntas que uno se hace. Primero, ¿cómo que están llamando un revocatorio de nuevo? ¿No? Grupos de la oposición. Ya el revocatorio se hizo y se hizo en una fecha en que legalmente se podía hacer y sus resultados son obvios. Ahí están, son contundentes. Quiero preguntarle sobre eso. Quiero preguntarle sobre la legitimidad de Maduro o no, porque la oposición decidió que, y lo dijo oficialmente, y también el Tribunal Supremo de Justicia que él está presidiendo ahora, decidió que ese gobierno es ilegítimo, que Maduro es ilegítimo, que Maduro ni siquiera podía tener aspiraciones presidenciales en Venezuela porque nació en Colombia. No es porque sea después nacionalizado, porque aunque si fuera nacionalizado tampoco podía ser presidente, tengo entendido. Y luego, ¿qué deben hacer desde el punto de vista legal, que parece ser que hasta ahora es la salida más obvia y contundente, los dirigentes de la oposición, nosotros los dirigidos y los militares? ¿Cuál es la responsabilidad de los militares legal? Porque ellos juran por la Constitución, hacer cumplir la Constitución, defender el territorio y defender a los ciudadanos que vivimos en Venezuela o que viven en Venezuela. Y estas últimas elecciones, ¿no?, si son legales o no, porque hay gente de la oposición que habla de, ¿cómo se llama?, de que son legales, por lo menos son legítimas porque se postularon. Y todavía hoy Trino Márquez, en estos días, no sé si hoy, afirmó que las elecciones que se hicieron sirvieron para provocar al régimen. Quiero que me conteste sobre eso desde el punto de vista legal, que es lo que él sabe, no desde el punto de vista político, no desde el punto de vista militar, desde el punto de vista legal. Bienvenido, presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Gracias, Napoleón, una vez más por tu invitación y un fuerte abrazo y saludo a todos tus televidentes o YouTube oyentes. De verdad que, bueno, mira, es interesante el planteamiento que estás haciendo desde el punto de vista legal sobre lo que es el referendo revocatorio. En Venezuela, la base constitucional la tenemos en el artículo 72 de la Constitución del 99, constitución que, dicho sea de paso, fue creada y elaborada por quienes hoy usurpan el poder y que han sido los primeros en incumplirla, ¿no? Contrario a lo que quienes no apoyamos esa constitución del año 99, bueno, nos hemos en estos momentos en la condición de defenderla ante las reiteradas violaciones por parte del régimen. Ese fundamento constitucional está en el artículo 72, que todos los cargos y magistraturas de elección popular están sujetos a ser revocables. Por supuesto, transcurrido la mitad del periodo por el cual fue elegido esa persona, ya se puede convocar un referéndum revocatorio. Sin embargo, a pesar de que está establecido en la Constitución, debemos recordar que el 233, que es uno de los artículos que hoy en día es el que más invocamos y es el que más hacemos un llamado a que se cumpla, es precisamente lo que permitió el nacimiento de lo que es el gobierno interino. ¿Por qué? Porque hay un vacío por parte de la presidencia, no hay una presidencia legítima en Venezuela y por eso se recurre a lo que es
el artículo 233. Ok, pero vamos a empezar por partes. Esa constitución que se hizo, ¿ok? ¿Es legítima, es legal? Porque tengo entendido que esa constitución, la mayor parte, es exactamente la constitución que hicieron, no tan democráticamente como esta, que la gente votó, y si votó por una mayoría chavista, en ese momento era por la popularidad de Chávez, ¿no? Y el rechazo a los últimos gobiernos de Ade y Copey, ¿ok? O de la situación del país. Y la gente lo que le interesa es que su vida tenga futuro. Y además ahí no solamente había chavistas, aunque era la mayoría, había gente antichavista, obviamente, como por ejemplo Alambrú de Caría, por citar a uno, había muchos, sí, o había varios. Sí. ¿Esa constitución es o no es legítima? Bueno, es la constitución vigente con todos sus defectos y con todas sus virtudes. Bueno, lo que quiera, pero entonces ¿es legítima o no? Es legítima totalmente, es la constitución que está vigente a partir del año 99. Evidentemente, todos los venezolanos estamos en la obligación de defenderla y a pesar de que, te repito, como fue una constitución promovida por ellos, pero promovida por ellos y son los primeros que la han incumplido. Contrario a quienes no estuvimos de acuerdo con esa constitución, somos los que... Perfecto. ¿Y por qué ustedes, el tribunal, hay dos tribunales supremos de justicia? ¿Por qué ustedes dicen que es el Tribunal Supremo de Justicia legal y usted el presidente legal de ese tribunal? Y el régimen dice que su Tribunal Supremo de Justicia es el verdadero y el legal. El tribunal nuestro, nosotros, voy a hacer un antecedente. Ustedes recordarán, tú también debes recordar, que en el año 2015, cuando ya en la postrimería de la Asamblea Nacional, aquella que presidía Diosdado Cabello, que perdió aquellas elecciones, en el año 2015, ese mismo diciembre de ese año, antes de que tomaran posesión los nuevos diputados en enero del 2016, ellos procedieron a una elección de 13 magistrados express y 20 suplentes. Estos magistrados en un mes, imagínense, comenzando diciembre, a mediados de diciembre, hasta el último de 27 de diciembre, procedieron a una elección de esos magistrados. Ustedes recordarán que dentro de esos magistrados habían diputados, incluso como es el caso de Calixto Ortega, que era diputado para aquella oportunidad, y otros más que eran miembros inscritos en el PSUV. Eso trajo como consecuencia que una vez que la nueva Asamblea Nacional legítima, que fue elegida justamente en el año 2015, que es la que está actualmente en Venezuela, designan, antes de designar a los nuevos magistrados que debían cubrir esa vacante, anulan esos nombramientos. ¿Por qué? Porque esos nombramientos fueron hechos en contravención a lo que establece la Constitución. Primero, los plazos. Para una elección de los magistrados tiene que haber una serie de pasos previos, como es la designación de un comité de postulaciones, como es donde incorporan a toda la sociedad, todas las fuerzas vivas del Estado venezolano, los colegios de abogados, las universidades, para que se proceda a una elección de verdad tal como lo establece la Constitución. Entonces, estos magistrados express fueron anulados por la Asamblea Nacional. ¿Qué quiere decir con eso? Que bueno, que a partir de ese momento hay esas vacantes que iban a cubrir los nuevos magistrados que fuimos designados en el año 2017, el 21 de julio del 2017. Una vez que se procede a esa elección, nosotros tendríamos que habernos incorporado a ese tribunal que estaba ya en decadencia, porque sabíamos que era un tribunal bufete del régimen. Sin embargo, bueno, esta incorporación iba a traer una especie de equilibrio en lo que es el sistema de justicia. ¿Qué hicieron ellos? Bueno, ahí las órdenes de aprehensión a los magistrados que fuimos designados, y eso trajo como consecuencia que nosotros tuvimos que salir del país, puesto que sobre nosotros, por haber concursado y por haber obtenido, haber ganado, de acuerdo a la Constitución, nuestro cargo de magistrado, bueno, fuimos perseguidos y somos traidores a la patria. Ok, entonces, la Constitución es legal. Quien viola la Constitución desde el punto de vista legal es el régimen que la ha violado varias veces.
Nada nuevo tampoco, porque en gobiernos anteriores, en eso que llaman la Cuarta República, como si esta no fuera lo peor y la decadencia total de la Cuarta República, es decir, la ausencia de la democracia, chucuta o no, ¿ok? Pero había una, vamos a llamarlo democracia, aunque una democracia tiene que tener los tres poderes independientes y en Venezuela no estaban los tres poderes independientes. El militar lo dirigía la máxima autoridad, el presidente de la República. La asamblea, que se llamaba, no me acuerdo, ¿cómo se llama? Estaba dominada por el partido de gobierno y por el de la oposición fundamentalmente, que siempre eran los mismos. Okay. Elegidos los diputados y senadores por el pueblo, pero estaba dominado, o sea que tampoco era independiente, porque la mentalidad de nuestros políticos no es una mentalidad democrática, ¿no? Tú tienes que pensar como yo, porque si no estás equivocado y además no hay discusión posible en la mayoría de ellos. Y por último, el sistema judicial, y usted lo conoce mejor que yo, sobre todo en una época, está dominado primero solamente por Acción Democrática y las famosas tribus, luego se dividió Acción Democrática y COPEI, y a última hora metieron algunos del MAS. Por lo tanto, eran los políticos, ¿no?, que se debían a su partido. Por lo tanto, yo no entiendo qué democracia es esa. Bueno, pero se hicieron muchas cosas en la Cuarta República. Perfecto. Entonces, todo ya lo sabemos. Este revocatorio, que es la primera pregunta, ¿ok? Aclarado la situación, este revocatorio desde el punto de vista legal que está pidiendo la oposición, primero, ¿es legal según la Constitución vigente? Y segundo, ¿para qué sirve? Si el que verdaderamente, desde mi punto de vista, pero usted sabe de eso y yo no, es legal, es el anterior y está aclarado lo que pensó el país: acabar con la dictadura. Bueno, sin el ánimo de emitir una opinión al respecto, por cuanto en un futuro pudiéramos nosotros conocer todas estas circunstancias de índole constitucional, y bueno, tendríamos entonces que, si emitir opinión, nos tendríamos que inhibir de conocer cualquier acción que interponga ante el Tribunal Supremo de Justicia. Sin embargo, no obstante esta aclaratoria, debo señalar que nosotros, el Tribunal Supremo de Justicia, a través de la sala electoral, ha fijado una posición mediante el cual las elecciones en Venezuela deben, para que sean auténticas, se debe reunir una serie de condiciones. En el caso del referéndum, también, mutatis mutandi, también se debe reunir esa serie de condiciones que estableció la sala electoral. Una de ellas, por supuesto, es un CNE, un árbitro creíble, un árbitro que de verdad sea imparcial y no un árbitro que esté a disposición de un sector político en Venezuela. Eso es nada más de entrada. Segundo lugar, el señor Nicolás Maduro no es susceptible de un referéndum revocatorio porque él no es el presidente. Así de sencillo. Nicolás Maduro en los actuales momentos no es el presidente, es un presidente de facto, un presidente que está ahí, es producto justamente del estamento político, del estamento militar, pero que constitucionalmente superior no es el presidente de Venezuela. Porque ha ocurrido muchas circunstancias. Primero, la misma Asamblea Nacional declaró por parte del presidente hizo la declaratoria que está establecida justamente acá en el artículo 233, que es el abandono del cargo. A la luz de la Asamblea Nacional, creo, si mal no recuerdo, en el 2017, 2016, declararon que justamente Nicolás Maduro había abandonado el cargo. Después hubo una serie de circunstancias sobrevenidas que también lo catalogan como una persona que no es el presidente. Y una de ellas, y la más indispensable y la de más peso, es que este Tribunal Supremo de Justicia en sala plena condenó a Nicolás Maduro, una persona que es condenada, una persona que está inhabilitada no solo para ejercer la presidencia, sino para optar cualquier otro cargo. Esa condenatoria que hoy en día
dirán, bueno, los venezolanos dirán, bueno, pero está condenado, pero sigue ejerciendo o está usurpando bueno, esa condenatoria que emana de un tribunal legítimo, por lo que anteriormente expliqué, la legitimidad nuestra, que también, de paso, un paréntesis, nuestra legitimidad también es reforzada porque recuerden que estos magistrados que legítimamente están en el tribunal en dos pilitas, fueron designados por la Asamblea Nacional Constituyente, que la Asamblea Nacional Constituyente también que es IRRITA, y que la única organismo, la única institución venezolana que puede designar a los magistrados es la Asamblea Nacional, tal como ocurrió en el caso del Tribunal Legítimo de Venezuela. Entonces, habiendo hecho esta aclaración, debo continuar diciéndote que él no es el presidente, por lo tanto, Nicolás Maduro no puede en este momento ser objeto de un referéndum revocatorio. ¿Quién es el presidente a la luz de la Constitución? No solo para los venezolanos, sino para muchos países, bueno, el presidente interino Juan Guaidó. Ok, vamos a volver a aclarar que ya lo dije 2 veces, ¿no? Pensando en un futuro especialmente, que yo no le estoy pidiendo a usted su opinión. Yo le estoy pidiéndole a usted que eso que estudió primero en la universidad para graduarse de abogado y luego a través de toda su trayectoria, ¿no? Si es legal o no es legal, ¿no? Las preguntas, los hechos que se han venido sucediendo, no lo que usted opina, sino lo que opina la ley y la constitución venezolana, que es diferente, que puede coincidir o no, pero que la pregunta es muy concreta. Entonces, primero, Napoleón, en conclusión, Nicolás Maduro no es el presidente de Venezuela, por lo tanto, sobre él no puede, no pesa la figura del referendo revocatorio, porque estarían revocando a una persona que no es el presidente, que ya hay circunstancias sobrevenidas, circunstancias anteriores, que después que él obtuvo la presidencia, bueno, esas circunstancias lo hacen que hoy en día está inhabilitado, y no solo que esté inhabilitado, sino que es obligación incluso de cualquier venezolano, y esto es para las Fuerzas Armadas, para quienes están siendo incluso cómplices o partícipes de la comisión de delitos, porque lo que deben hacer es ello, es cumplir, como bien lo señalaste empezando el programa, las Fuerzas Armadas están en la obligación de acatar y de cumplir con la Constitución, porque eso fue el juramento que ellos hicieron. ¿Y qué le dice la Constitución a las Fuerzas Armadas? ¿La Constitución de qué obliga a las Fuerzas Armadas? Ellos están obligados a acatar esa disposición, esa sentencia que pesa sobre Nicolás Maduro de que él no es el presidente de Venezuela y que está usurpando esa función y que ellos están coadyuvando a que precisamente se usurpe esa función de presidencia y no se cumpla con un mandato como es la sentencia donde se condena a 18 años y 3 meses a Nicolás Maduro. De manera que existiendo esa inhabilitación por parte de Nicolás Maduro, es obligación de la Fuerza Armada Nacional cumplir y proceder a la detención de este ciudadano. Entonces, la última pregunta que nos interesa saber, y que es lo que quiere el venezolano, salir de esto para tener un régimen que por lo menos le dé esperanza a la gente, le garantice puestos de trabajo independientes, educación para sus hijos, en fin. Según la Constitución, ¿qué debemos hacer? Por un lado, de qué estamos obligados, por un lado, los ciudadanos, y por otro lado, los dirigentes políticos que no solamente son ciudadanos, sino que su trabajo es velar por ser buenos representantes de los intereses de los ciudadanos. Ok, yo quiero decirte sencillamente que es obligación de todo venezolano, investido o no de autoridad, hacer cumplir la Constitución. Y una de precisamente el llamado es eso, de que se cumpla la Constitución y que se establezca que efectivamente Nicolás Maduro no es el presidente de Venezuela. Que pueda existir otras rutas alternas, bueno, muchas de esas rutas lamentablemente han fracasado, muchas de esas rutas que se han intentado para salir del régimen a lo mejor no han tenido su efecto, pero sí debemos continuar
en el marco de la legalidad, seguir luchando para que se cumpla efectivamente la Constitución y que efectivamente Nicolás Maduro salga del poder. A la dirigencia política también hay que hacerles muchos cuestionamientos. Lamentablemente han incurrido en muchas irregularidades, incluso hasta sin tomar en cuenta no solo las irregularidades que hayan incurrido en los procesos que hayan obtenido, de que van a una elección, no van, acatan, no acatan una sentencia, no reconocen muchas veces, porque lamentablemente no solo los regímenes antidemocráticos, los regímenes dictatoriales, los regímenes en este caso como la narcotiranía que está en Venezuela, quieren tener un poder, los poderes a su disposición, que como pasa allá en Venezuela, que quieren tener su bufete de Nicolás Maduro. Bueno, también muchos de nuestros líderes opositores también quisieran tener un tribunal hecho a su medida. Resulta ser que acá está un Tribunal Supremo que sí está trabajando por Venezuela y que sí cree en la separación de los poderes y que nuestra columna vertebral es la autonomía y la independencia. Y mientras exista este Tribunal Supremo, los venezolanos pueden estar confiados de que nuestras decisiones están inspiradas y basadas en la Constitución y en la autonomía y en la independencia que se establece para el Tribunal Supremo de Justicia. Le pregunto al abogado, legislador, juez, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, pero se lo pregunto desde el punto de vista legal, lo que dice la Constitución y nos obliga la Constitución. Tengo que entender que entonces esa gente que se dice de oposición, que se presentó para estas elecciones últimas, que entiendo que son ilegítimas, ¿ok? Tengo que entender que ellos, ¿no?, han cometido un delito y deberían ser cuando menos enjuiciados. El desacato a una sentencia está establecido en nuestra norma penal, incluso también es sancionado desde el punto de vista penal, el desacatar una sentencia, una disposición. El caso nuestro, que se emitió una decisión reiterada, incluso en varias oportunidades, donde se establecen las condiciones para que haya un proceso electoral, que ha debido hacer la oposición o cualquier ciudadano venezolano, acatar y tener en cuenta de que iban a un proceso electoral donde no tenían un árbitro que iba a actuar con la debida imparcialidad, que un árbitro electoral ilegítimo que nace de una Asamblea Nacional ilegítima y que tendrían que de una u otra forma reconocer tanto el Tribunal Supremo ilegítimo como el presidente ilegítimo y la Asamblea Nacional ilegítima. De esa forma, unos dirán, era ganar espacio, era conquistar espacios perdidos, toda esa serie de cuestiones, pero de esa forma ahí está el resultado. Se advirtió, se dijo que no se podía, no había condiciones electorales en Venezuela y que por lo tanto esas elecciones iban a suceder lo que sucedió. Pero un momentico, no había condiciones electorales, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que ha sido convocado por el régimen que está violando primero no un régimen no ilegal. O sea, ¿qué importa correcto, que fueran totalmente abiertas? ¿No? Y mucho más claras que en la llamada Cuarta República, ¿no?, donde hubo más de una acusación, por cierto, con base o sin ella, pero hubo más de una de que se robaban las elecciones, los votos, ¿ok? Pero se investigaba. Esas investigaciones se investigaban. Esas denuncias se investigaban. Lo importante es que están violando la Constitución desde un principio. Además, hay una cosa que yo no acabo de entender. Desde el punto de vista legal, los líderes de oposición pueden hoy decir que es un gobierno ilegítimo, que es un Tribunal Supremo de Justicia ilegítimo, que es un Consejo Nacional Electoral ilegítimo y demás, porque es ilegítimo todo, porque si no reconocen al gobierno y a Maduro, menos no es legítimo. Pero mañana dicen
que van a participar en unas convocatorias e inclusive los gobernadores que ganaron en la oposición, los 3 o 4 que consiguieron, que le dieron la oportunidad de ser gobernadores, porque estamos viendo que en Barinas cuál es de verdad la cosa, para aquellos que todavía no han visto, ¿no? Que es una tiranía desde la época de antes, inclusive de la matanza de Oscar Pérez y compañía. Ellos merecen ser enjuiciados. Bueno, estoy claro en lo que estoy diciendo, donde en Venezuela, cuando no se acata una sentencia, una decisión judicial, es susceptible de acciones penales, como en el caso del desacato, que está previsto en nuestra legislación sustantiva penal como delito como tal. Entonces, ellos están desacatando una sentencia emitida por el único órgano legítimo de Venezuela. Y aunado a ello, no solo que están desacatando esa sentencia, sino que, como bien lo has establecido, están reconociendo una Asamblea Nacional ilegítima, están reconociendo un presidente ilegítimo y están asistiendo a una elección que un árbitro electoral que también es ilegítimo. De manera que sí hay el delito de desacato en este caso. Ok. O sea que una cosa es lo que los políticos dicen que conviene políticamente, no perder territorio, pero legalmente, ¿no? No podían hacerlo. Pero inclusive Trino Márquez, que es un hombre respetado, inteligente y preparado, acaba de publicar dentro de la causa y afirmar que estas elecciones chucutas, lo que como usted quiera, sirvieron para provocar el régimen. Legalmente provocaron el régimen. No le estoy pidiendo su opinión como magistrado y presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Estoy pidiéndole que me diga si legalmente, ¿no? Fue una provocación al régimen. Yo creo que legalmente incumplieron, por el contrario, no acataron lo establecido en la Constitución, de manera que no es eso la lectura que uno le puede dar. Lo que le puede dar uno la lectura es que incurrieron en error en haber asistido a unas elecciones ilegítimas. O sea que es tan sancionable legalmente el régimen, aunque yo supongo que los periodos de años deben ser diferentes, porque uno es mayor que otro. El régimen está acusado de delitos, de asesinatos y está siendo investigado en la Corte Penal Internacional. ¿Ok? De lesa humanidad, por supuesto. Que por cierto, voy a cambiar la pregunta. Hay otra cosa, muchos venezolanos creen que, porque nos lo han dicho, que la Corte Penal Internacional va a tumbar el gobierno. La Corte Penal Internacional no se mete en política. La Corte Penal Internacional lo máximo que puede hacer es sancionar los delitos, ¿no?, de las personas que están siendo investigadas. Pero ellos no intentan tumbar ningún gobierno, ni ni un gobierno democrático, ni un gobierno no democrático, ni una tiranía, ni una narcotiranía. ¿O estoy equivocado? ¿Para qué es la Corte Penal Internacional? En los actuales momentos hay una investigación donde no solo está Nicolás Maduro, sino personas colaboracionistas del régimen de Nicolás Maduro que están siendo investigados por la Corte Penal Internacional. El día de mañana, una vez que el fiscal presente su acusación o presente ya formalmente ante la Corte el resultado de la investigación que ha realizado, le corresponderá a la Corte establecer si hay culpabilidad o no de estos funcionarios, de manera que ellos van a sancionar o no a las personas que están siendo investigadas. Eso que la interpretación de que tumba o no el gobierno, no. Ellos, esa investigación es sobre personas que están siendo investigadas por delitos que han cometido a lo largo de estos años de manera violaciones sistemáticas de derechos humanos. Toda esa evaluación la hará la Corte Penal Internacional. Y por supuesto, una vez que emita esa sentencia, esa decisión, estas personas tienen que ir condenadas al lugar o el establecimiento que la Corte imponga en ese momento.
Entonces, queda claro que somos los venezolanos los que desde el punto de vista constitucional, Estamos, legal, tenemos la estamos, obligación de retornar a un sistema que en principio el mejor hasta ahora con todos sus defectos es el democrático, que le dé mejor vida, que le dé seguridad, que le dé libertad de expresión y de trabajo, porque es que libertad es todo, no es solamente que los políticos puedan hablar en contra del gobierno o los dirigentes del partido de oposición puedan hablar en contra del gobierno, eso es una parte. Mucho más importante es que en una democracia hay libertad de trabajo, una democracia que funciona, hay libertad de trabajo, libertad de estudio, libertad de culto, ¿ok? Y hasta se puede ser enemigo del régimen y hasta se puede ser hasta comunista siendo un régimen que no está de acuerdo con el comunismo. ¿O estoy equivocado? los venezolanos han hecho todo lo que ha estado en su alcance, han luchado pacíficamente, han ido a marchas, han perdido madres venezolanas, han perdido a sus hijos, eh, presos políticos. Hemos transitado por todo, persecuciones, violaciones de derechos humanos, desapariciones forzadas de personas. El venezolano ha hecho todo lo que está a su alcance para recuperar la libertad. Eso Y nadie lo pone en duda, yo no lo estoy poniendo en duda, ojo. Estoy así es, aclarando desde el punto de vista así legal es. qué le Y corresponde a por cada uno supuesto, y cuáles mi las llamado, sanciones a quienes violan la Constitución. mi llamado es que continuemos en nuestra ruta dentro del marco constitucional, que es una ruta a lo mejor que ha sido un camino muy largo y que a lo mejor nos embarga la desesperanza, pero sin embargo debemos continuar en esa ruta. Las sanciones internacionales tienen su peso, las acciones incluso judiciales de la justicia eh, transnacional, como el caso de las solicitudes de muchas personas colaboracionistas del régimen ahí en los Estados Unidos, y así muchas sanciones que desde internacionalmente se le ha impuesto a estas personas. Eso es la ruta lógica, la ruta que incluso nosotros como Tribunal Supremo estamos convencidos que es la ruta que se debe lograr para que en Venezuela se logre esa libertad y esa democracia y esa justicia que todos anhelamos. Seguir en la ruta democrática, seguir en esta lucha, aunque parezca que sea una lucha de desigual condiciones frente a un régimen oprobioso, con armas, toda la serie de todos los que tiene en su poder, debemos continuar en esa ruta y que no nos embargue la desesperanza. O sea que, según lo que entiendo, el presidente interino, ¿okay? Juan Guaidó, debería entonces, que en ningún momento yo conozco ninguna declaración de él de que hay que ir a votar, lo más cercano es que no hay condiciones para votar, con lo cual estaba implícitamente diciendo, bueno, no hay ni condiciones, ustedes se arriesgan, aunque yo creo que lo que debía haber dicho es lo que dijo cuando se juramentó, que es un régimen ilegal, que aunque el Consejo Nacional Electoral diera todos los avales y todas las garantías, ¿no? Era ilegítimo. Y lo lógico es que quienes apoyaron, los partidos que apoyaron candidatos de su partido y además hicieron trabajo, pues deberían ser expulsados de, ¿cómo se llama? Del gobierno, de ese gobierno parlamentario, deberían ser expulsados sus miembros, desde el punto de vista legal. Bueno, repito, quienes participaron en ese llamado electoral, por supuesto, desacataron una decisión del Tribunal Supremo. Y aparte de que desacataron esa decisión del Tribunal Supremo Legítimo de Venezuela, como lo dije anteriormente, reconocieron una Asamblea Nacional que designó a estos rectores y reconocieron a, a esos miembros de esa Asamblea Nacional. De manera que yo creo que si el presidente no participó justamente en ese llamado a elecciones, hizo lo correcto, por cuanto
es bien sabido que ese llamado carece de legalidad y que por lo tanto no puede un presidente legítimo llamar a que precisamente haya una elección ilegítima, porque estaría incurriendo también en una sanción o una conducta sancionable. Bueno, doctor Marval, muchísimas gracias por decirnos Gracias. desde el punto de vista legal, no desde su punto de vista, desde el punto, aunque coincida o no, desde el punto de vista legal, sobre varias cosas que es bueno aclararle a todos los venezolanos, ¿no? Y que muchas veces es contrario lo que dice la Constitución a lo que hacen no solamente los seguidores y los que están al frente en la narcotiranía, sino también muchos que se dicen opositores. Gracias, Napoleón, por nuevamente esta oportunidad y mi llamado nuevamente a los venezolanos a que confíen que nosotros también estamos luchando por una libertad, que los venezolanos merecemos la democracia, la libertad y la paz. Y que este es un tribunal legítimo, autónomo, independiente y que nuestras decisiones van a estar siempre enfocadas dentro de esa autonomía y esa independencia. Agradezco entonces al doctor Antonio Marval esta clase que nos dio sobre la Constitución, sobre las leyes en Venezuela. Él es actualmente el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, el legítimo. Fue director de prisiones y fue viceministro de Justicia del año 96 al año 98. Muchísimas gracias, doctor Marval, y ya sabe que cuenta con nosotros ese Tribunal Supremo de Justicia para lo que necesiten, ¿sí? Gracias. Gracias.